Se odian desde hace 36 millones de años y este es el motivo. El origen de esta fascinante historia se remonta a hace 70 millones de años, en una época en la que los últimos dinosaurios todavía deambulaban por el planeta. Animales de gran altura, colmillos inmensos, algunos actuaban de maneras atroces para poder cazar a su presa. En ese entonces, los primeros búhos ya habían hecho su aparición en el reino animal. La vida en aquel mundo antiguo no era fácil, pues estaba repleto de enormes lagartos, se experimentaron cambios significativos en la corteza terrestre y el clima tras la caída de un meteorito que golpeó la Tierra 75 veces más rápido que una bala, con una fuerza mayor a 4.000 millones de bombas atómicas. Debido a estas atroces características, el impacto provocó que fragmentos de la Tierra se expulsaran fuera de la atmósfera. Estos cambios incluyeron indiscutiblemente un calentamiento inicial seguido de un enfriamiento posterior, lo que llevó a la extinción de diversas especies, incendios, tsunamis, hambrunas y muchos otros desafíos para los habitantes sobrevivientes a esta gran catástrofe. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a contarte por qué desde hace más de 36 millones de años es tanta la rivalidad entre los búhos y las águilas. Si te interesa este tipo de contenidos, te invitamos a quedarte hasta el final, darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Los búhos lograron adaptarse a todas estas adversidades, prosperando durante un largo periodo de tiempo, pese a las dificultades del momento. Todo esto fue parte fundamental para su crecimiento y evolución hasta que desafortunadamente para el búho aparecen las águilas. No hay un momento específico en la historia en la que se crea que aparecieron las águilas, ya que han evolucionado a lo largo del tiempo junto con otras especies de aves. Las primeras formas primitivas de águilas o sus antepasados se remontan a varios millones de años atrás, durante el período Eoceno. A medida que las aves rapaces evolucionaron, las especies ancestrales de águilas continuaron desarrollándose y diversificándose. En cuanto a las águilas actuales, pertenecientes a la familia Accipitridae, se cree que surgieron hace varios millones de años. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las águilas modernas no aparecieron todas a la vez, sino que han evolucionado y se han ramificado en diferentes especies a lo largo del tiempo. De esta manera, y con muchas nuevas experiencias por recorrer, la vida pacífica a la que los búhos estaban acostumbrados fue poco a poco llegando a su fin, junto con la inesperada irrupción de las águilas en su territorio. Como todos ya sabemos, las implacables leyes de la naturaleza funcionan de esta cruda manera, donde la mayoría de las diferentes especies de animales deben enfrentar una gran cantidad de obstáculos, pruebas y sobre todo desafíos que provocaba su entorno, no solo por los depredadores que cada vez eran más evolucionados, sino que también por los constantes cambios climáticos, desafiando a través de los años a todas las especies existentes a adaptarse constantemente, dejando atrás a quienes no fueron capaces de lograrlo. Por supuesto que existen excepciones a esta regla. Una de ellas es la majestuosa orca, es la más grande de los delfines, la más robusta, de color negro en el dorso, con una mancha blanca localizada arriba y detrás del ojo. Poseen tácticas de caza complejas, coordinadas y organizadas que requieren comunicación y trabajo en equipo. Por ejemplo, al momento de cazar son capaces de crear olas con sus cuerpos para volcar los bloques de hielo donde se posan sus presas y así poder atrapar a las que están en la superficie. Principalmente su dieta se compone de leones marinos, focas, pingüinos, calamares, pulpos, tortugas y hasta tiburones. En nuestro planeta abundan los animales que no se llevan del todo bien entre sí, intentando abarcar todo el tiempo más territorio o simplemente sobrevivir. En el caso de los búhos y las águilas, en particular, han llamado la atención de los expertos, ya que han emergido en la lista de destacados como rivales, librando entre sí feroces enfrentamientos, sin hacer diferencia si es de día o si es de noche. Son y siguen siendo competidores incansables, ya sea, como comentábamos, por los escasos recursos que presenta el territorio ocupado. También esta rivalidad se alimenta debido a que las dos especies evolucionan constantemente y en ocasiones llegan incluso al definitivo momento de matarse mutuamente, pero más que nada en situaciones que presentan un peligro extremo. El conflicto desenfrenado entre estas dos especies va más allá de la mera rivalidad.
extendiéndose directamente a la destrucción de polluelos y nidos como si fuera un plan macabro a futuro, atacando a la población más joven y vulnerable del rival. Incluso pueden encontrarse enfrentados en batallas a muerte, donde el resultado en algunos casos puede ser la vida de cualquiera de los dos contendientes hasta la desaparición definitiva de ambos oponentes. A pesar de que todo esto alguna vez fue una lucha entre depredadores, al momento se ha transformado en una auténtica e incansable guerra sin tregua, perdurando así durante millones de años. Sin embargo, en algún punto de la evolución, la incansable naturaleza decidió de manera autoritaria aumentar aún más los desafíos ya presentados. Seguramente estaba planeado para evitar que los búhos se aburrieran de la vida relativamente fácil y tranquila que llevaban hasta esta novedosa aparición. Fue así como se presentó de inmediato un nuevo y monumental desafío en forma de gigantescos depredadores alados, preparados para irrumpir donde sea necesario, sobre quien sea necesario. Miles de millas de inmensos, fugaces y majestuosos rapaces fueron agregados al escenario sin previo aviso, encajando perfectamente con este nuevo capítulo de la contienda. Queda más que claro que en medio de esta lucha constante por la supervivencia de las especies, la naturaleza tiene la tarea de hacernos recordar la gran capacidad de sorprendernos, desafiando a cada momento nuestras expectativas, poniendo a prueba nuestras habilidades de superar las diferentes adversidades y a su vez nos brinda el importante recordatorio de que el mundo animal no solo es un escenario dinámico, capaz de destruirte si no estás preparado, sino que también está repleto de intensas batallas con complejas estrategias de supervivencia, tal vez más complejas que jugar ajedrez o cualquier juego de ingenio conocido. Los búhos sienten un profundo odio hacia las águilas, seguramente por el rencor de haber ocupado sin culpa ni duda su territorio o simplemente por mera rivalidad, tanto que el resultado de las investigaciones nos sugieren que es mejor no dejar estas dos especies solas en ningún espacio cerrado, por ejemplo en una jaula, en un zoológico o simplemente que estén compartiendo el mismo espacio físico. En el mejor de los casos, el escenario sería que estas aves se pelearan entre sí, pero en el peor de los casos, permíteme tomarme el atrevimiento de contarte una historia. Una vez, Elso, un guardia de seguridad del zoológico, decidió mantener juntas a las águilas calvas y los búhos americanos en un mismo espacio físico, eligiendo para ello una jaula. Una vez ingresadas las dos especies, se marchó y al volver al día siguiente, los cuidadores de turno pudieron encontrar todos los restos descuartizados de las águilas y los búhos desparramados alrededor de la jaula. Evidentemente para Elso y los involucrados en la investigación, el resultado fue más que productivo, quedando muy satisfechos con el resultado del impactante proceso. Si estás pensando lo mismo que yo y todos los presentes, sí, definitivamente estas dos especies no se llevan para nada bien, manteniendo una relación que es muy dura y complicada. De hecho, cuando los biólogos asignados para la tarea decidieron rotundamente, mediante múltiples estudios e investigaciones, repoblar ciertas áreas del este de los Estados Unidos de América con halcones, esta decisión fue tomada ya que están relacionados cercanamente con las águilas, abarcando la idea en la cual su primer paso fue estudiar minuciosamente la zona. Además, buscaron la presencia de búhos americanos, principalmente para asegurarse de que estos agresivos depredadores no estuvieran cerca. De lo contrario, los búhos habrían eliminado definitivamente a todos los halcones y destruyendo y arrebatando sus nidos, crías o incluso atacándolos organizadamente en los bordes de los acantilados, terminando de ocuparlos en su totalidad y ya nadie podría detenerlos. Ahora bien, permíteme hablarte un poco más sobre las características principales de estos dos beligerantes. En el caso de los búhos, poseen oportunamente orejas asimétricas que les permiten detectar infaliblemente frecuencias ligeramente diferentes, tal como un felino tiene la asombrosa capacidad de moverse o trasladarse con un silencio absoluto, además de, por supuesto, poder ver en la oscuridad. Por otro lado, las águilas, como buenos depredadores, cuentan con sus infalibles garras extremadamente poderosas con las que pueden apresar o hasta aplastar a sus presas sin distracción. Incluso pueden hacerlo perfectamente mientras vuelan.
Por otro lado, los búhos pueden desplazarse a una velocidad de alrededor de 80 km por hora, mientras que algunas águilas superan estos valores llegando a alcanzar velocidades de hasta 320 km por hora. Los búhos, tal vez, al no alcanzar tanta velocidad, poseen una mayor capacidad de maniobra, especialmente en situaciones más comprometidas, pero no son aves de vuelo largo. Por otro lado, las águilas poseen una vista increíble, mientras que los búhos extrañamente no poseen globos oculares redondos como nosotros, sino que tienen los ojos alargados y, como todos sabemos, pueden girar la cabeza hasta 270 grados. Esta particularidad es especialmente para observar cualquier situación a su alrededor, detectando así cualquier imprevisto sin importar dónde ocurra. Una curiosidad sobre esta especie de búho es la llamada cornudo, que paradójicamente no tiene cuernos, pero increíblemente puede nadar, y esto lo logra utilizando sus poderosas alas. A pesar de todas estas diferencias, si nos centramos únicamente en el tamaño de cada una de las especies, la mayor es el picardo gigante. Esta especie de águila puede llegar a superar el metro de altura, alcanzando los 105 centímetros de longitud, mientras que el peculiar búho de Blakiston es el representante más grande de los búhos, el cual solo alcanza los 0,70 centímetros de longitud en la mayoría de los casos. Como todos sabemos, así es como funciona la madre naturaleza. Cuando no se dispone de veneno, generalmente el más grande es el más fuerte y el que predomina, por lo que el más pequeño queda indefenso, y sin embargo, la situación es más compleja que eso. Por supuesto, los búhos no se ofenden únicamente por el hecho de que las águilas sean más grandes, sino que hay muchos otros factores en juego, como por ejemplo, el tipo de alimento que consume cada uno. Los búhos suelen comer en su mayoría a varios roedores pequeños o a veces algunas liebres o ardillas, mientras que las especies más pequeñas se alimentan principalmente de insectos grandes y otras se dedican a comer peces o ranas, entre otros. En resumen, podemos decir que aunque no son aves glotonas como los koalas, la dieta de los búhos es más que comprensible, pero en el caso de las águilas, bueno, estas aves se alimentan prácticamente de cualquier cosa, desde peces y roedores hasta vacas, ovejas, loros e incluso tortugas. Las águilas en su mayoría comparten el mismo nicho ecológico que los búhos, y está más que a la vista que esto no les gusta a los búhos en absoluto. Quizás por este motivo los búhos se convierten en depredadores mayormente nocturnos, no por azar, sino que fundamentalmente muchos roedores están activos más que nada durante la noche, mientras que las águilas en ese momento están durmiendo, lo que permite a los búhos cazar tranquilos, tal vez no sin temor, pero más tranquilos con respecto a la competencia. La necesidad de compartir su nicho con otras aves rapaces voraces llevó a los búhos a adaptarse rápidamente, produciendo así la pérdida de tamaño del cuerpo en el proceso. Al mismo tiempo, algunos científicos expertos creen que los búhos, al igual que muchas otras criaturas, eran mucho más grandes en la antigüedad debido a las diferentes condiciones climáticas y ambientales. Sin embargo, desde la aparición de las águilas, los búhos han experimentado una disminución significativa en su tamaño. Es posible que debido a su modo de vida nocturna no haya sido proporcionado el suficiente alimento nutritivo y como resultado tuvieron que encontrar otras formas de sobrevivir. De hecho, no todas las especies que se enfrentaron a su competencia lograron encontrar una solución, debiendo parecer o reducir significativamente el número de los de su especie, concluyendo así que muchos animales ahora solo existen en los libros de historia y biología, ya que no pudieron superar los desafíos impuestos por la naturaleza, resultando en su inevitable extinción. Sin embargo, los búhos han demostrado ser aves extremadamente resistentes. Cada vez que algo ha cambiado a su alrededor, ellos siempre han encontrado la forma de adaptarse y seguir siendo depredadores exitosos. Incluso existe la teoría de que los búhos han cambiado su rutina diaria en más de una ocasión a lo largo de millones de años, tal como lo indica el ornitólogo Marc de Bocay-Thies. En sus investigaciones detalla que los búhos son aves que se adaptaron a las condiciones nocturnas, pero que en ciertos momentos de la historia también incursionaron durante el día, abarcando todas las opciones, producto de haber tenido que encontrar otras formas de sobrevivir. De hecho, no todas las especies que se enfrentaron a la competencia lograron encontrar una solución.
Muchos animales y aves que ahora solo existen en los libros de historia y biología no pudieron superar los desafíos impuestos por la naturaleza y por lo tanto se extinguieron. La evolución de los búhos es un tema complejo y lamentablemente resulta difícil de determinar con exactitud lo que ocurrió a lo largo de su extensa evolución. A diferencia de los mamíferos y algunos dinosaurios, los restos fósiles de aves encontrados a lo largo de la historia son bastante escasos debido a la fragilidad de sus esqueletos. Sin embargo, los científicos ocasionalmente hacen algunos descubrimientos fósiles sorprendentes. En 1990, por ejemplo, se encontraron en la localidad de Wyoming los restos de un búho que, según estudios, vivió hace aproximadamente 55 millones de años. A diferencia de los búhos conocidos modernos, este mencionado búho del que hablamos antes poseía unas garras mortales tan largas y afiladas que aparentemente podía penetrar fácilmente a su presa, algo muy similar a lo que hacen las águilas. Aunque a los búhos modernos les gusta mayormente utilizar sus picos, sus ancestros parecen haber sido más similares a sus mayores enemigos en ese sentido. Después de escuchar todo esto, nos surge la siguiente pregunta: ¿por qué los búhos tuvieron que renunciar a esas garras si eran tan impresionantes como funcionales? ¿Las águilas las habrán reclamado como suyas? Por otro lado, algunas ideologías sostienen que las águilas pueden ser consideradas hermanos menores de los búhos, siempre hablando en términos evolutivos. Es más, si observamos todo su árbol genealógico, está claro que en cierto sentido descienden de un ancestro en común. Pero entonces podríamos incluso llamarlos primos. Un claro y curioso ejemplo de su compleja relación se presenta cuando las águilas construyen sus nidos, que a menudo son utilizados por los búhos como si fueran propios, ya que los búhos no construyen sus propios nidos, y dado esto, ellos se sienten perfectamente cómodos ocupando los nidos de las águilas, generando esta interminable rivalidad. De todas las formas, esto no importaría si no hubiera huevos o polluelos en el nido, ya que para los búhos estos serían considerados con mucho gusto como un desayuno ligero, por lo que no es de sorprenderse que a las águilas no les guste tener a estos intrusos en su hogar, intentando con justa razón evadirlos y combatirlos en todo momento. En medio de esta guerra entre los búhos y las águilas, sorpresivamente aparece un tercer participante en la escena: los cuervos, que a diferencia de sus primos mayores, los cuervos se comportan de manera similar a las hienas con respecto a los leones. A nivel genético podríamos decir que los cuervos y los búhos son enemigos naturales desde el inicio, aunque rara vez se cruzan, por lo que no hace tan terrible su rivalidad. Sin embargo, cuando esto ocurre, los cuervos pican, molestan y persiguen al búho, incluso a veces hasta la muerte. Así que si un búho es descubierto durante el día, puede llegar a ser atacado por una bandada de decisivos cuervos furiosos. Por otro lado, los cuervos también suelen perseguir a las águilas en grandes grupos, algo así como si fueran muchísimos mosquitos hambrientos persiguiendo a una persona en movimiento. Pero a pesar de todo esto, el enfrentamiento entre las águilas y los búhos es mucho más antiguo y de cierta manera incluso más noble e insistente, tanto que durante millones de años nunca se han permitido estar en paz, ni siquiera cuando empezaron a cazar en diferentes momentos del día. No obstante, y a pesar de toda la trascendencia de su rivalidad, es posible que esta guerra entre búhos y águilas pierda relevancia en un futuro no muy lejano. Debido al calentamiento global y diversos cambios ambientales, si la temperatura media anual continúa aumentando en el próximo siglo, incluso aunque sea en pequeñas cantidades, se podría desencadenar una inmensa catástrofe a escala planetaria. Este cambio climático, junto con otros factores como la destrucción de hábitats, la caza y la contaminación, entre otros, han provocado una disminución muy significativa en la población de muchas especies de aves. Según estudios realizados entre los años 1970 y 2017, América del Norte ha perdido aproximadamente 3 millones de aves y se prevé que otras 389 especies estén en riesgo de extinción en un futuro próximo. Mientras tanto, las especies más pequeñas, como los mirlos y los gorriones, son las especies más afectadas por los diversos cambios climáticos. Todos los problemas que puede llegar a enfrentar una especie indirectamente afectan a otras en efecto cascada.
Por lo tanto, existe la posibilidad de que las águilas sufran una extinción gradual en el futuro, algo que probablemente no importe demasiado a los búhos, ya que ellos, una vez más y como era en tiempos antiguos, encontrarán la manera de evolucionar y sobrevivir nuevamente. Si te gustó el video, te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.